Continuamos con la segunda ponencia del día de hoy, el tercer día de actividades del tercer coloquio de investigación en ciencia y tecnología. Nuestro siguiente ponente es el profesor doctor Edilson Reguera, que tiene su adscripción en el CICATA del Instituto Politécnico Nacional en México. Su licenciatura, el doctor Reguera la llevó a cabo, licenciatura en física por la Universidad de La Habana en Cuba en 1977. Es también doctor en ciencias químicas por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de La Habana en Cuba en 1988 y doctor en ciencias, un doctorado de segundo nivel, por la Universidad de La Habana también en Cuba en 2010. Profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, el CICATA, en la unidad Legaría en México, Distrito Federal, desde 1999. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y sus líneas de investigación son fotosíntesis artificial, nanotecnologías, materiales moleculares funcionales, desarrollo de materiales para tecnologías de energías renovables. Entre sus publicaciones en revistas científicas internacionales tiene 233 publicaciones científicas, de las cuales 187 son en revistas internacionales indexadas por el JCR. En los últimos 5 años, su actividad científica se ha concentrado en temas relacionados con fotosíntesis artificial y nanotecnologías, en particular orientados al desarrollo de materiales para tecnologías de energías renovables. Sus artículos científicos han recibido más de 2,000 citas de otros autores, de acuerdo al Web Knowledge. Tiene un índice H de 29 y el H10 de 77. Es autor de un libro, editor de otro y de varios capítulos de libros. Entre su formación de recursos humanos ha graduado 29 maestros y 26 doctores. La plática que el doctor Edilson Francisco Reguera Ruiz nos trae a continuación es materiales para la conversión de radiación solar en energía química. Doctor Edilson, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias a los organizadores por invitarme y por la excelente atención que he recibido aquí. Voy a hablar, después que vi más o menos cuál es el auditorio y el interés que pueda tener el auditorio, he modificado algunas cosas de la presentación original. Y voy a hablar no solamente de conversión de radiación solar en energía química, que eso es lo que hacen las plantas. No estamos inventando nada, solamente estamos usando nuestra imaginación para tratar de llevar a la forma de un dispositivo lo que hacen las hojas, lo que hacen las plantas. Bien. Bueno, vengo del Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico son 84 unidades, más de 200.000 estudiantes, más de 15.000 profesores, investigadores, personal docente en general. Nosotros somos CICATA, la unidad Legaria, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, es un puntito dentro de ese monstruo que es el Politécnico. Somos 40 profesores e investigadores, de los cuales 20 trabajamos en el posgrado en tecnología avanzada, maestría y doctorado, y otros 20 trabajan en otros 2 posgrados presenciales. Básicamente nuestra actividad en lo general es nanotecnología y ciencia aplicada, como lo dice el propio nombre del centro. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo vamos a convertir radiación solar en energía química, algo del proceso de fotosíntesis natural, de la fotosíntesis natural, combustibles fósiles, energía renovable, fotosíntesis artificial, diferentes aproximaciones, uso de materiales de bajo costo para fotosíntesis artificial, y después al final vamos a hablar un poco sobre almacenamiento de energía.
Bien, casi toda la energía de que disponemos, a la cual podemos tener acceso, es de origen solar. Vamos a ver después que la energía eólica, la lluvia, la energía marina, todo eso es de origen solar. Fotovoltaica, por supuesto, todo eso es de origen solar. Si capturamos, el consumo de energía en estos momentos es alrededor de 13 terawatts. Eso es equivalente al entre el 0.02 y 0.04 de la radiación solar que llega a la superficie terrestre. Quiere decir que nosotros, capturando una fracción pequeña, alrededor del 1%, máximo 2% para el 2050, podríamos satisfacer toda la demanda energética a nivel global. Bien, este es más o menos el mapa global de incidencia solar. Por supuesto, México tiene una incidencia solar altísima, sobre todo en la región norte del país, suficiente para satisfacer toda la demanda del país en términos energéticos. De la energía solar que llega a las partes superiores de la atmósfera, solamente el 40%, el 30% alcanza la superficie terrestre. Eso tiene implicaciones y tiene implicaciones también desde el punto de vista tecnológico en lo que en el futuro puede estar pasando. Todo esto que vemos aquí, excepto la energía geotérmica, todo esto es energía solar. La energía hidráulica es fruto de la evaporación del agua, el desplazamiento de las nubes, después la precipitación. Si esa lluvia se acumula en zonas holográficas que permite luego utilizar la caída del agua como energía mecánica, bueno, esa energía solar se convierte en energía útil. La energía geotérmica en las máquinas de Stirling también es energía solar. La biomasa a través del proceso de fotosíntesis natural es energía solar. La sol es energía solar por movimiento de las corrientes convectivas que hacen mover las masas de agua. Y por supuesto la energía fotovoltaica. Bien, en términos de energía geotérmica, que no es de origen solar, el país también tiene un potencial considerable y no me voy a detener en eso. En términos de energía hidroeléctrica, también solar, el país también tiene cierto potencial, pero ya estamos llegando al límite de ese potencial. Bien, no así desde el punto de vista de la energía eólica, también de origen solar, mayoritariamente de origen solar, o totalmente de origen solar. El país tiene un potencial que se está aprovechando en todo el istmo de Tehuantepec, básicamente. Aquí también hay el efecto de los materiales en la energía eólica, ha sido notable. Las turbinas que existen actualmente son fruto del desarrollo tecnológico básicamente de los últimos 15 años. Solamente el desarrollo de los superimanes de neodimio y hierro-boro hizo posible que aquellos grandes engranes que hacían falta para producir energía eólica hoy sean pequeñas máquinas en las cuales da la posibilidad de bajar costos y además aumentar mucho la eficiencia. Por supuesto, en energía eólica, el tamaño de las aspas, que también hay materiales, avances en materiales, determina la eficiencia del sistema. En energía marina igual. Todo lo que hay detrás de esto desarrollo y lo que viene en el futuro es fruto de materiales apropiados para resistir el fouling y para resistir la corrosión marina. Y el potencial que da la energía de la sola es aproximadamente el 10%, igual que la eólica, de las necesidades globales de energía. También en el caso de la energía termosolar, también el desarrollo de materiales aquí ha sido fundamental, sobre todo en los sistemas de espejo, pero también en las formas de almacenamiento de energía. Aquí la energía se acumula, se almacena básicamente como sistemas o ya sea como agua caliente, pero mucho más eficiente. Se están desarrollando sistemas de sales fundidas que puedan almacenar una gran cantidad de energía térmica. La energía fotovoltaica
Esto comenzó a desarrollarse en 1954, tenemos hoy 61 años de desarrollo y aquella eficiencia que inicialmente era 0.1%, hoy va en los procesos tecnológicos cerca de un 20% ya. Este es el crecimiento de toda la tecnología fotovoltaica, empezando, aquí los datos están desde 1975, pero realmente el proceso de la tecnología fotovoltaica empezó en los laboratorios Bell en 1954. Bien, no me voy a detener en esto, son sistemas en los cuales se basan las celdas de tercera generación, en los cuales se aspira a una eficiencia cerca del 80% de la energía que se recibe. Y en el área de fotovoltaico, los últimos desarrollos están en tratar de poner fotovoltaico en las zonas exteriores por encima de la atmósfera. ¿Por qué? Porque allí está llegando aproximadamente, lo que llega a la superficie de la Tierra es un 40% de lo que está llegando en las capas superiores. Y sistemas fotovoltaicos, ya la NASA ha hecho puesto sistemas de prueba de sistemas fotovoltaicos en el espacio y tratar de dirigir la energía que se ha colectado a ese nivel, que es mucho más alta que la que se puede colectar a nivel de la superficie, dirigir por sistemas de terahercios, transmitir esa energía a la superficie terrestre. En términos de biomasa, hay desarrollos importantes que se están haciendo a nivel global también para tratar de convertir básicamente el material lignocelulósico, que no es fermentable, tratar de llevarlo a material fermentable. Este es el esquema en general de tratar de modificar las lignocelulosas para hacerla material fermentable mediante el empleo de bacterias y hongos. Y ya entrando en esto, este sería el proceso de fotosíntesis natural, en el cual la radiación solar parte de la molécula de agua en dos y separa los electrones, separa los dos protones, libera oxígeno al aire, luego en el proceso nocturno captura CO2 y luego en el ciclo de Calvin se genera glucosa como elemento básico. Ese es el papel básico fundamental de las hojas en el proceso de fotosíntesis. Quiere decir, tenemos aquí en el sistema de fotosíntesis 2, ocurre la ruptura de la molécula de agua en este clúster de 4 átomos de manganeso, y ese clúster de 4 átomos de manganeso hace un papel catalítico y da lugar a la ruptura de la molécula de agua en protones, electrones que van por otro camino y libera oxígeno. Ese es el proceso que hay que tratar de mimetizar a nivel tecnológico usando materiales sin necesidad de intentar reproducir ese proceso. Ese es el santo grial de los químicos durante quizás el último siglo, tratar de reproducir todo este proceso bioquímico. Ya prácticamente casi todo el mundo ha renunciado a la posibilidad de reproducir ese proceso y hoy lo que se intenta es mimetizar ese proceso mediante materiales. Bien, el ciclo de Calvin, este es el ciclo nocturno. El proceso de fotosíntesis natural es un proceso que tiene aproximadamente 3 a 4 billones de años. Es el proceso que hizo posible que la vida existiera sobre nuestro planeta. La vida se desarrolla inicialmente en el medio acuático, el zooplancton, las algas. Luego, cuando se ha liberado la suficiente cantidad de oxígeno, se ha creado la atmósfera terrestre. Esa atmósfera ha creado la capa de ozono, ha impedido que entre la radiación ultravioleta. La vida se traslada luego a la superficie terrestre del planeta. Bien, ahí lo que trato de decir es que la hojita está liberando constantemente oxígeno al aire. Bien, los combustibles fósiles aproximadamente se originan desde hace unos 400 millones de años, fruto de la actividad fotosintética, y esa masa de combustibles fósiles que se ha desarrollado desde hace unos 400 millones de años, nosotros, la civilización humana, la estamos consumiendo en aproximadamente 300 años.
México, un país exportador de petróleo, leí hace 2 o 3 días que ya comenzamos a importar petróleo ligero de los Estados Unidos. Y así va a pasar con la mayoría de los países, porque el petróleo, los combustibles fósiles no son un sistema renovable, son un sistema que es fruto de la acumulación de muchos millones de años. Bien, esa es más o menos las expectativas, los datos que dan del crecimiento, el momento, los picos de producción en petróleo, gas natural, carbón, etcétera, en términos general de combustibles fósiles. Si no hay combustibles fósiles, la tendencia de la población humana es la que está abajo. Si no hay desarrollo de energía renovable. Es decir, la población humana, cerca del 2000, tendrá un marcado decrecimiento porque hace falta energía para todos los procesos. Y arriba tendríamos cómo se estabilizaría la población humana, aproximadamente en 8.4 billones de seres humanos si tenemos energía renovable. Ahora, ¿cuánta territorio, cuánta superficie terrestre necesitamos aprovechar a un consumo per cápita de unos 12 kilowatts por persona de energía renovable, que es aproximadamente un consumo estándar global, aceptable, por 8.3 billones de personas? Bueno, ahí son cálculos muy simples, aritmética de primaria, y haría falta aproximadamente el 2% de la superficie terrestre para utilizando una eficiencia de captura de energía solar del 10%. Ese 2% sería suficiente utilizar la superficie de los edificios, utilizar áreas no cultivables para capturar esa energía que nos hace falta. Este es el ideal en términos energéticos, en términos de aprovechamiento de energía solar. Bien, el proceso de fotosíntesis lo podemos ver como un proceso mimetizado, reducido, en la forma más sencilla, un sistema donor y un sistema sector, como un diodo en el cual los electrones salen del sistema donor, pero no pueden llegar, van al sector, pero no pueden llegar al sistema donor. Bien, en el otro, que es el sistema donor, la luz está moviendo electrones del donor al aceptor, va creando huecos en el sistema donor y ese sistema donor va a oxidar la molécula de agua. Eso es lo que pasa en la naturaleza y lo que hay que mimetizar. Ese proceso que aquí lo que va a estar dando, originando hidrógeno, pero también en la planta ese hidrógeno se acumula en forma de protones y electrones y luego en el ciclo nocturno se captura CO2 y se produce glucosa. Bien, ese proceso podemos mimetizarlo a nivel de materiales, simplemente creando centros donores y centros aceptores apropiados, y luego incluso podemos utilizar, capturar CO2, se puede lograr ya en pequeñas cantidades, para producir metano, o producir metanol, o producir etanol, o producir cualquier combustible. Hoy el ideal de las energías renovables es producir combustible directamente a partir de radiación solar. Esa es quizás, dentro del área de energías renovables, la más nueva, la que más recientemente se está comenzando a desarrollar y que es posible hoy asumir este reto porque se han superado ya otros retos. Por ejemplo, casi todo lo que hace posible este tipo de desarrollo son nanoestructuras. Nanoestructuras semiconductoras y nanoestructuras de naturaleza híbrida, orgánica e inorgánica, que permiten hacer este sistema. Bien, en esencia lo que estaríamos haciendo es esto, es un dispositivo que introducido en agua pueda estar entregando hidrógeno y pueda estar entregando oxígeno al aire. Bien. Bueno, nuevamente el sistema donor-aceptor allí. Por ejemplo, el primer caso, ilustración de que esto se podía, lo hizo Fukushima y Honda.
hace ya más de 30 años, utilizando una estructura de óxido de titanio. La luz puede remover un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, se crea un hueco. Este hueco es capaz de oxidar la molécula de agua, producir hidrógeno y producir oxígeno. Bueno, los dos protones, el electrón que va arriba, los dos protones que van a migrar, son capaces después de reducirse para producir allí, en la propia superficie de la partícula, producir hidrógeno. Este sistema que se ha hecho inicialmente, el prototipo fue dióxido de titanio para hacer este tipo de dispositivo, funciona con energía ultravioleta, con radiación ultravioleta. ¿Por qué? Por el gap que tiene el óxido de titanio, que trabaja en la zona, corresponde a la zona del ultravioleta. Lo que se intenta es no utilizar ultravioleta. Ultravioleta es menos del 1% de la radiación, que nos llega aproximadamente el 1%, sino utilizar radiación solar de todo el espectro visible, tal como lo hacen las plantas, ¿no? Lo que trata de ilustrar ahí es que yo tengo que tener en la superficie de esas partículas, tener alguien que me capture, que me secuestre los electrones, y entonces ahí lo que se ilustra, que ahí iría una partícula metálica como oro, y por acá alguien que desde la banda de valencia me secuestre los huecos y me mueva los huecos hasta la estructura, hasta la superficie de la partícula para producir la oxidación de la molécula de agua. El reto aquí básicamente es tratar de encontrar nanoestructuras que tengan un gap o que pueda tener una combinación de gap cercana a la zona visible, a la zona central del espectro, pero además que tenga una movilidad muy rápida de los huecos y de los electrones hasta la superficie de la partícula, porque si los huecos y los electrones se recombinan, entonces ya no me sirven para hacer el proceso de oxidación-reducción. Estas son partículas de óxidos metálicos 3D con puntos, pequeños clústeres metálicos en la superficie. Son partículas aproximadamente 8 nanómetros con clústeres metálicos en la superficie que pueden ser cobre, pueden ser plata, pueden ser oro, para tratar de secuestrar los electrones y facilitar este proceso de movilidad y sacar electrones y huecos hacia la superficie de la nanoestructura. Bien, para esto podemos utilizar óxidos de metales 3D, hidróxido, sulfuro, que son los que mayor atención están recibiendo. Primero, porque los metales 3D son muy abundantes en la superficie terrestre. Muchos de ellos son apropiados para la reacción de reducción del oxígeno, para la reacción de evolución de hidrógeno, reacción de evolución del oxígeno. Normalmente son óxidos que son resistentes a medios ácidos en condiciones ligeramente ácidas y ligeramente básicas. Es fácil preparar nanoestructuras de ese tipo y se puede modificar su funcionalidad, dopándolo con otros metales. Este es el caso, por ejemplo, de tipo nanoestructura de óxidos que se pueden estar utilizando, óxidos de metales 3D, ya sea en pequeñas partículas o en fibra o en hilo, y tenemos que tratar de minimizar la presencia de defectos. Cada vez que yo tenga un defecto aniónico, por ejemplo, aquí yo voy a tener un electrón y aquí va a haber un sitio para secuestrar un hueco que no me servirá en el proceso de oxidación. Bien, entre los óxidos de metales 3D que más atención están recibiendo, se encuentra, por ejemplo, hematita. Hematita prácticamente está presente en todos los suelos, es un óxido de metal 3D muy estable. Hematita tiene ventajas. Hoy en día todos los ensayos, todos los estudios que se han hecho de tratar de utilizar hematita para construir dispositivos de este tipo, producen una eficiencia, dan lugar a una eficiencia relativamente baja, porque precisamente este es un óxido con muchos defectos
y el camino que se está utilizando es moverse a construir nanoestructuras de óxidos como como hematita, pero con la menor cantidad de defectos posible y tratar de buscar la mayor movilidad de electrones y huecos en esas estructuras. Este es otro óxido metálico, en este caso son óxidos de cobalto, el equivalente de magnetita pero en cobalto. También tiene una buena absorción en la zona visible, tiene muy buena eficiencia para la reacción de evolución de oxígeno, no así en la reacción de reducción de CO2, de hidrógeno, y lo que se busca es combinar este tipo de óxidos que tienen muy buena eficiencia en la reacción de evolución de oxígeno con otros óxidos que tengan buena eficiencia en la reacción de reducción de los protones, de reducción de hidrógeno. Otro sistema que se está utilizando hoy es combinando sistemas de celdas solares con sistemas de water splitting, sistemas catalítico para water splitting, de forma tal que la celda solar pueda dar un pequeño sobrepotencial para contribuir a que el proceso sea tecnológicamente viable. Bien, este es un sistema con el cual nosotros trabajamos, que es desarrollar dispositivos en los cuales utilizamos dos junturas, una juntura que se encarga básicamente de la primera reacción y otra juntura que se encarga de la segunda, y lo que estamos haciendo aquí es sumando la energía de dos fotones, es decir, un fotón como no alcanza la energía de un solo fotón en la zona visible, hay que hacer lo que hacen las plantas, que aproximadamente es esto, ¿no? Suma la energía de un fotón mediante una juntura, una nanoestructura semiconductora con la energía de otro fotón, y esos dos sistemas lo que hacen es entonces que genera un potencial en el cual aquí está ocurriendo la reacción de evolución de oxígeno, mientras que aquí está ocurriendo la reacción de reducción de los protones. Y esto se hace mediante, reitero, dos junturas semiconductoras. Otra aproximación es construir sistemas como este que está aquí, como estos 4 átomos de manganeso, que se llama, su nombre viene de un mineral que se llama cubane, de una estructura que se llama cubane, pero hacer esto mismo con cobalto. ¿Por qué? Porque el manganeso tiene estados de oxidación, manganeso 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. El cobalto no tiene esa versatilidad en estados de oxidación como este que usa la naturaleza, pero el cobalto se puede mover muy bien entre cobalto 2 y cobalto 3, y entonces otra aproximación que se ha estado utilizando es tratar de producir nanoestructuras como cubane, pero con átomos de manganeso, con átomos de cobalto y también con átomos de hierro. Bien, también en términos de nanoestructura, estas son estructuras con manganeso, aprovechando la versatilidad que tiene el manganeso de oxidarse y tener potenciales de oxidación que se pueden mover, están en la zona del espectro visible, y tratar de formar estructuras de capas con átomos de manganeso de forma tal que tengan una superficie de interacción muy grande y que nos ayuden, que tengan un comportamiento semiconductor y que nos ayuden a la reacción de water splitting. Este es otro tipo de estructura también laminar, que se basa básicamente en tantalatos de varios vanadatos de bismuto y algunos titanatos, pero básicamente son también estructuras laminares en las cuales tiene una zona de absorción de la radiación visible que llega prácticamente hasta la zona del rojo. Bien, otra aproximación es tratar de utilizar compuestos de coordinación básicamente de manganeso, por la versatilidad de movernos de manganeso 1 a 2, 3, 4, compuestos de coordinación con hierro por la versatilidad de movernos de hierro 2 a hierro 3 básicamente, y la de cobalto. Este sistema, por ejemplo, yo puedo llevar, ven aquí el espectro de toda la zona visible, todos estos sistemas absorben totalmente la radiación visible y toda la zona
cercana al ultravioleta, y es posible diseñar sistemas de honores a sectores para water splitter utilizando sistemas de estos de compuestos de coordinación. Ya se han hecho intentos de hacer ingeniería, construir hojas artificiales. Esto es una hoja artificial donde aquí estoy produciendo el proceso de ruptura de la molécula de agua, producir oxígeno, 4 protones, 2 moléculas de agua, mover los electrones por un canal aquí, este es el proceso biológico, pero aquí se hace también esto utilizando una juntura, un proceso aquí, unos compuestos de cobalto, aquellos mismos que les mostré anteriormente, que lo que hacen es el proceso de evolución de oxígeno. Aquí unos catalizadores de níquel, molibdeno, nanoestructuras también en el proceso de reducción, y aquí una estructura de silicio semiconductor, y hay otras unidades que forman lo que sería este tipo de hoja artificial, este tipo de dispositivo. Bien, esta es también, bueno, viendo ese tipo de dispositivo, la composición lo que hace es reproducir el proceso de fotosíntesis natural, pero reproducirlo mediante estructuras, nanoestructuras semiconductoras y catalíticas. En esta parte, en términos de conversión de energía solar en radiación química, en energía química, el resumen puede ser que podemos utilizar nanoestructuras de metales 3D muy abundantes en la naturaleza, en la subcorteza terrestre. Hay que incrementar la eficiencia reduciendo los defectos para evitar que se capture, que los huecos se queden anclados y favorecer que tanto electrones como huecos se vayan a la superficie. Eso hay que lograrlo mediante un control de morfología para reducir los tiempos de migración de huecos y electrones a la superficie. Al mismo tiempo colocar islas metálicas e islas en la superficie de esas partículas para capturar electrones y huecos y evitando que estos se recombinen, e incorporar moléculas orgánicas con una alta habilidad para atrapar huecos en superficie y retenerlos en la superficie para producir la reacción la reacción de ruptura de la molécula de agua. Otra área que nos ha interesado, esta sería la parte de producción. Si es también otra área, es la parte de cómo yo voy a almacenar ese hidrógeno que se está produciendo en los sistemas estos fotocatalíticos. Bueno, cálculos sencillos, suponiendo una monocapa de hidrógeno absorbido en una superficie, nos dan que si yo voy a operar entre 2 presiones de 1 atmósfera y 30 atmósferas, un sistema de almacenamiento, temperatura de 298 Kelvin, la energía de absorción que yo tengo que tener es aproximadamente 15 kJ por mol. Ahora, cada vez que yo voy a tener un sistema A y un sistema B que van a estar interactuando, las propiedades, la energía involucrada en esa interacción va a estar determinada por las propiedades de A y B. Eso sucede siempre así. Bien, las propiedades relevantes del hidrógeno, por ejemplo, es una polarizabilidad muy baja, es una molécula con solamente 2 electrones, es una molécula que no es dipolar, tiene un momento cuadrupolar permanente, un diámetro cinético muy pequeño, la entalpía de liquefacción es aproximadamente 0.9 kJ por mol, lo que está hablando aquí que las interacciones dispersivas y las interacciones cuadrupolo-cuadrupolo son muy débiles, la energía de sublimación 1.028 kJ por mol y la distancia hidrógeno-hidrógeno aproximadamente 0.74 angstrom. Bien, ¿cuáles son las propiedades físicas de una molécula de hidrógeno que yo puedo utilizar para estabilizar esa molécula en la superficie de un material mediante, digamos, un proceso de absorción? Porque, recuérdense, nos interesa conservar la integridad física de la molécula, el hidrógeno almacenarlo de forma molecular. Primero, por su momento cuadrupolar, él puede interactuar con el gradiente de campo eléctrico local. Nunca va a interactuar con un campo eléctrico homogéneo. ¿Por qué? Porque el momento cuadrupolar solamente responde al gradiente de campo eléctrico. Esto, en definitiva, es la derivada, es la
derivada del campo eléctrico y va a depender de 1 partido R al cubo. La polarización va a depender del campo, de la constante de polarización de la molécula, que es pequeña pero es polarizable, por el campo eléctrico al cuadrado. Eso depende de la fuerza y por lo tanto va a depender, si el campo va a depender de 1 partido R a la 2, entonces la polarización va a depender de 1 partido R a la 4. Las fuerzas dispersivas, por supuesto, van a depender de 1 partido R a la 6. Las interacciones cuadrupolo-cuadrupolo entre 2 moléculas, por el signo del momento cuadrupolar del hidrógeno, que es negativo, las moléculas van a adoptar una configuración cruzada y esta interacción va a depender de 1 partido R a la 5. Mientras que el hidrógeno también puede participar en una interacción de retrodonación, donde por el enlace sigma puede darle carga, entregarle carga a un orbital sigma de un centro metálico, y luego el centro metálico le devuelve a los orbitales sigma antienlazante carga y se establece un enlace químico entre el hidrógeno y el centro metálico sin que se rompa la molécula de hidrógeno. El caso límite sería cuando yo tengo aquí, digamos, platino o rodio o rutenio, donde esta donación es tan grande que la molécula se va a romper. Bien. Las interacciones dispersivas tienen una contribución importante, pero solamente a muy baja, cuando la densidad electrónica es muy grande. Por ejemplo, el helio tiene una temperatura crítica de 5 Kelvin, el neón, un gas noble 44, argón 150 y xenón 289. Lo que está hablando es que la interacción dispersiva va a depender básicamente de la densidad electrónica, pero que para el hidrógeno es prácticamente despreciable, porque el hidrógeno tiene solamente 2 electrones. Bien, el hidrógeno tiene una temperatura crítica de 33 Kelvin, mientras el helio con la misma cantidad de electrones tiene una temperatura crítica de 5 Kelvin, lo que nos está hablando de la contribución de la interacción cuadrupolo-cuadrupolo. Bien, en términos de energía, nosotros vimos que necesitamos por lo menos 15, un poco más arriba para estar en un límite apropiado de 20 a 30 kJ por mol. La energía que puede dar la fuerza dispersiva va a estar siempre por debajo de 5 kJ por mol y por lo tanto las fuerzas dispersivas nunca nos van a poder resolver este problema. Las interacciones electrostáticas, que dependen del gradiente de campo eléctrico, dependen de 1 partido R al cubo. Este conjunto de interacciones electrostáticas, cuando las evaluamos en sistemas experimentales, nos dan que en suma vamos a estar por debajo de los 15 kJ por mol en términos de almacenamiento. Por ejemplo, este es un sistema en el cual podemos construir un sistema experimental donde en las cavidades vamos colocando distintos cationes que tengan diferente campo eléctrico local, generarán diferente campo eléctrico local y diferente gradiente de campo eléctrico para evaluar cuál es el efecto que yo puedo, cómo yo puedo construir un sistema de cavidades en las cuales yo pueda crear campos eléctricos intensos en la superficie del material, y este es el caso, por ejemplo, para potasio, rubidio y cesio en estas cavidades. Cuando eso se hace, como ya indiqué, las energías están por debajo de los 15 kJ por mol. En este caso en particular, de un sistema experimental, la energía es 9 kJ por mol, por debajo de 9 kJ por mol para potasio. Cuando vemos la facilidad, cuánto nos puede proveer en términos energéticos el bloque molecular también nos puede proveer solamente unos 7 kJ por mol o menos energía. Si tomamos un ion más pequeño, por ejemplo, en un sistema como este, y colocamos litio dentro, se hacen los cálculos experimentales, las mediciones, las isotermas de absorción, y la energía que yo puedo proporcionar a la estabilización de la molécula es aproximadamente 10 kJ por mol. En un sistema, digamos, con zeolitas, digamos una chavacita con magnesio 2, que es un ion muy polarizante, mucho más polarizante que cualquiera de los monovalentes, la energía es 12 kJ por mol. En resumen, lo que habíamos visto anteriormente, no es posible llegar a almacenar solamente con interacciones ni electrostáticas
ni interacciones dispersivas llegar a almacenar energía, almacenar hidrógeno a las cantidades que nos hacen falta. Este es un sistema experimental en el cual creamos cavidades apropiadas con gradientes de campo eléctrico, utilizando distintos centros metálicos en la superficie de la cavidad, combinando, digamos, cobalto con níquel. El níquel es mucho más polarizante que el cobalto, y haciendo estas combinaciones de estos dos iones, por ejemplo, podemos ver que cuando yo tengo solamente níquel, yo puedo tener una densidad de almacenamiento mucho mayor que la que tengo en una sola combinación de metales. En el caso de la densidad del hidrógeno líquido, 0,70 gramos por litro, la densidad que yo puedo llegar a tener en estas cavidades aproximadamente 0,75 gramos por litro, que ya se va acercando a la 0,88 del hidrógeno sólido, la densidad que puedo lograr cuando yo solidifico hidrógeno. En resumen, todas estas interacciones electrostáticas, como ya vimos, se quedan por debajo de los 15 kJ por mol, pero nos queda una interacción más, que es esta interacción de cubas, en la cual yo la molécula de hidrógeno con un centro metálico en una superficie, un centro metálico semidesnudo, le puede estar dando electrones y a su vez puede estar recibiendo electrones, y esta interacción puede dar desde unos cuantos kJ por mol hasta 80 kJ por mol. Ahora, para yo lograr que esa interacción sea efectiva, necesito centros metálicos con orbitales D muy extensos. Es el caso de titanio, vanadio, cromo, que tienen una pequeña carga nuclear y por lo tanto los núcleos no son tan atraídos, los electrones no son tan atraídos hacia el núcleo, son orbitales muy extensos, o centros metálicos o metales, iones metálicos 5D. En cualquier caso, yo tengo que incrementar mucho la densidad electrónica en orbitales pi para que se produzca la retrodonación. Otra variante es tener, digamos, centros de cobre 1, 3 de 10, en los cuales tengo mucha densidad de electrones sigma y puedo favorecer esa interacción. Este es el caso, por ejemplo, de cobre metido en cavidades de zeolita y estudiar cómo es la interacción mediante técnicas espectroscópicas, y se tiene que en este caso la interacción se mueve en términos de energía desde 18 a 67 kJ por mol, suficiente para el tipo de estudio y el tipo de aplicación que nos interesa. Este es, por ejemplo, otro sistema construido a través de complejos de coordinación porosos para almacenar hidrógeno, y aquí, por ejemplo, ustedes ven que cuando tengo solamente manganeso, almaceno muy poco, y cuando tengo solamente cobre, almaceno prácticamente el doble. Bien, este es otro sistema del mismo tipo, en el cual, por ejemplo, estructuras en las cuales yo muevo la densidad de poros, la densidad, la cantidad de volumen libre que tengo en este enrejado, lo voy modulando de forma tal que, por ejemplo, para cobre tengo el máximo volumen y por lo tanto tengo el máximo volumen de almacenamiento de hidrógeno, aprovechando que la carga efectiva del cobre es muy cercana a cobre 1, y pues estoy favoreciendo una interacción de cubas. Bien, este sería entonces el resumen en términos energéticos. La dispersiva me quedo por debajo de los 5 kJ por mol, la electrostática casi a 15, pero nunca voy a llegar a 15, 12, y la interacción de coordinación puede llegar desde un valor muy bajo hasta un valor cercano a los 80 kJ por mol. ¿Cuáles son las rutas que se están utilizando y que estamos nosotros evaluando para construir nanoestructuras en las cuales podamos almacenar mucho de aquel hidrógeno que podemos generar en los sistemas de hojas artificiales? Primero, crear sistemas en los cuales yo tenga estructura que tenga una especie de nanohilos metálicos dentro del framework. Aquí, por ejemplo, yo podría acumular 4 moléculas de hidrógeno, 2 así y 2 cruzadas, hasta 4 moléculas de hidrógeno por centro metálico, aumentar mucho
la superficie específica de los materiales, de preferencia trabajar con materiales 2D, bidimensionales tipo grafenos, para aumentar mucho la superficie y favorecer mucho una interacción relativamente fuerte, y además poder trabajar con gradientes de campo eléctrico intensos dentro de las cavidades para poder almacenar en forma de multicapas. Este es el caso, por ejemplo, en el cual ya ahorita les mostré, uno lo que trata es de aumentar mucho el gradiente de campo eléctrico, y cuando aumenta el gradiente de campo eléctrico, automáticamente crece las capacidades de almacenamiento. En este sistema de cavidades, en aproximadamente 9 angstrom de diámetro, se pueden acumular hasta 12 moléculas de hidrógeno, alcanzando una densidad cercana al hidrógeno sólido. Otro sistema en el cual trabajamos son sistemas de compuertas, sistemas porosos, en los cuales esto actúa como una compuerta. Cuando las moléculas entran, hay mucha presión fuera del poro, esto rota, está en 2 puntos, esta molécula puede rotar, deja que entre la especie, el gas que tengo afuera, ya sea cualquier gas, sea hidrógeno, nitrógeno, CO2, entra a la molécula, cierra la compuerta y después vuelve a rotar, de forma tal que esto actúa como un gate, una puerta para la entrada, y después cuando ya se llenó, solamente cuando el potencial químico, la concentración, el vacío exterior aumenta mucho, se libera la molécula. Estas son las isotermas de absorción para este tipo de sistemas. En este caso nitrógeno, en este caso hidrógeno, se comportan del mismo modo. Son sistemas en los cuales yo construyo el enrejado mediante ligandos que se pueden coordinar solamente a 2 puntos. Otro tipo de sistemas, pensando también en ese tipo de aplicación, es tener sistemas grafenoides, láminas monoatómicas, introducir ligandos en la zona vertical entre las láminas, y tratar entonces, aquí en este caso uno puede, ya sea por rotación de esta molécula en estado sólido, o ya sea por la propia interacción de la molécula con el anillo que tengo aquí, con el hilo que tengo aquí, tratar de modular el volumen, que esto se comporte como una compuerta. Por ejemplo, este es un sistema de una molécula muy simple, prototipo, entre unas especies de láminas tipo grafeno, en las cuales a temperatura ambiente ya están totalmente rotando todo el tiempo por un problema de efecto KT. Cuando baja la temperatura, esas moléculas, esa rotación se congela, ya KT no es suficiente para vencer la barrera rotacional, y entonces esas moléculas se quedan totalmente congeladas y ya no rotan. Eso se ve, por ejemplo, cuando uno mide la capacidad calorífica a distintas temperaturas, se ve que estas moléculas a 120 Kelvin ya se quedan totalmente estáticas, y uno puede modular el volumen de estos poros mediante la rotación de estas moléculas, mientras que aquí se encuentran rotando. Otro tipo de sistema es este igual, sistemas en los cuales uno tiene sistemas laminares, y entonces uno puede no solamente tener aquí moléculas que están en una misma molécula coordinada a los 2 centros metálicos de la lámina, sino moléculas que una molécula está coordinada, otra está coordinada abajo, y entre ellas hay una interacción pi-pi entre centros metálicos, entre anillos pi-pi, anillos bencénicos, o en este caso imidazol, pero en los anillos estos aromáticos hay una interacción dipolar y cuadrupolar, de forma tal que uno puede, esto es un enrejado flexible, como aquel que les mostré anteriormente, y entonces nos permite incluso este tipo de sistema utilizarlo. Podemos entender, estudiar toda la comunicación molecular que hay de lámina a lámina mediante mediciones magnéticas. Este es el caso. Aquí está la transición estructural en dependencia de la conformación que adoptan estas moléculas orgánicas dentro de las cavidades, y nos permite construir sistemas de almacenamiento de gases, de separación de gases, pero también nos permite construir sistemas en los cuales yo puedo aislar moléculas
entre dos centros, entre dos cavidades para estudiar interacciones intermoleculares débiles, como son interacciones pi-pi, interacciones de puente de hidrógeno, que tienen un valor fundamental en términos de entender qué pasa en la materia biológica, porque en la materia biológica casi todas las interacciones que se dan a nivel supramolecular son interacciones tipo pi-pi, dipolo-dipolo, cuadrupolo-cuadrupolo e interacciones de puente de hidrógeno que por supuesto son interacciones cuadrupolares. Pero este es el tipo de sistema que hoy más nos ocupa nuestro tiempo, es construir sistemas 2D para después, mediante sistemas básicamente inorgánicos de compuestos de coordinación 2D, que luego, intercalando moléculas orgánicas, nos permita construir materiales flexibles con capacidad para almacenar gases, para separar mezclas de gases, etc. También utilizamos este tipo de sistemas, reitero, para este tipo de estudios de interacciones intermoleculares débiles. Bien, ya se me acabó mi hora, entonces muchas gracias y le doy espacio a las preguntas. Muchas gracias, doctor Edilson. Pasamos a la sección de preguntas. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, ¿cuál es, hablando en términos ya de aplicaciones, cuál es la capacidad que se debe de requerir, por ejemplo, para utilizar este tipo de energía de hidrógenos y todo eso? Ya ve que lo está capturando y lo está almacenando, ¿no? Lo está midiendo. Ya hay en la actualidad ya hay automóviles, ¿no?, que utilizan pilas de hidrógeno. ¿Cuál sería esa comparación ya? La celda de hidrógeno eso está desarrollado. ¿Ya? Toyota, General Electric, Volkswagen, todas las compañías automotrices tienen celdas de hidrógeno. Lo que no está resuelto hoy es el problema del hidrógeno. Primero, producirlo. Bueno, se produce a partir de combustibles fósiles. Ya eso no sería un problema, mientras tengamos combustibles fósiles. Lo que sí es un problema es el almacenamiento. Hoy no existe todavía tecnología para almacenar. Si vas a almacenar por absorción, necesitas 20 kilojoules por mol de energía. Nosotros normalmente estamos alrededor de 9, 10, 12, y así anda todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo anda por ahí. Y tenemos 10, 12, 15, incluso en prototipos de tanques de 2 litros de prueba, a 77 Kelvin. Cuando te subes a temperatura ambiente, esos 10, 12 se te van a 4 a 5. Por un problema de energía cinética. Ese es un problema no resuelto hoy. Ahora yo hablo así, pero yo no empecé así. Yo empecé almacenando. Y cuando vi que el almacenamiento era un monstruo difícil de vencer, me fui a tratar de utilizar el hidrógeno para producir combustible químico. Y casi todo lo que hacemos es producir combustible químico. Quiere decir, buscar nueva tecnología de producir alcohol a través de luz y agua y CO2. Okay. O producir hidrógeno para usarlo in situ, al momento que lo produce, sin tener que almacenar. Pero lo que más nos interesa es producir metanol o etanol o cualquier combustible químico. ¿Por qué combustible líquido y no gaseoso? Siempre los líquidos son más fáciles de almacenar. La tecnología moderna está preparada para combustible líquido, no para combustible gaseoso. México tiene un potencial enorme en gas natural, en toda la cuenca de Burgos. Gas natural es 80% metano. Y entonces se están desarrollando varias compañías en el mundo, incluso hay una buena empresa mexicana que está convirtiendo motores de gasolina a motores de gas natural, con un buen rendimiento. Pero están subiendo 6 tanques para una autonomía de 300 kilómetros. Eso se puede mantener en una ciudad, por ejemplo, para el transporte público un poco. Pero con esa autonomía de 300 kilómetros no debe salir toda la carretera, no debe salir.
Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de adaptar todo esto que tenemos para hidrógeno a metano, almacenar metano. Metanol. Okay. ¿Por qué? Porque si logras duplicar el volumen para una misma presión de metano almacenado, duplica la autonomía del transporte terrestre. Y las empresas nos dicen, si nos duplica la autonomía, ya lo hicimos. La mitad de los tanques o el doble de los tanques, la misma cantidad de tanques, pero el doble de autonomía. Y los distribuidores de gas igual. Hoy las compañías distribuidoras de gas trabajan a 200 atmósferas sus tanques, sus pipas. Si ellos pueden duplicar la cantidad de almacenamiento de las pipas, se van al doble de eficiencia del sistema. Entonces, cuando es dinero, como es este caso, incrementar la eficiencia un 1%, 2%, 3% ya es significativo. Es significativo. Pero el almacenamiento es un problema. Todavía el almacenamiento hay muchos grupos que trabajan en el mundo. Pero el boom fue hace 4, 5 años, 10 años. Ahí todo el mundo le entraba con todo. Sí. Y en algún momento nosotros también le entramos con todo lo que teníamos. Y nos apoyaron mucho y teníamos mucha infraestructura para eso. Hoy la infraestructura esa la estamos moviendo a gas. Pero sobre todo a producir materiales para dispositivos de producir hojas artificiales. Producir combustible químico a través de luz. En eso están la mayoría de los grupos que están en el mundo que trabajan en estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Doctor, muy interesante tu plática. Tengo 2 preguntas. La primera, en tu caso de las celdas que has estado produciendo para hacer la conversión química, ¿cuál ha sido la que mejor rendimiento te ha dado? Esa es la primera. A nivel internacional, yo creo que hay algún grupo que ha de estar en un top. Y la segunda pregunta sería, en las últimas diapositivas que nos presentaste de los compuestos estos como hélices, que se ven muy bonitas, ese tipo de compuestos son de autoensamble, ¿verdad? Sí, mira, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver la diapo esa, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? De eso hay muchos sistemas, tenemos muchos sistemas de eso. Pero lo que hacemos es primero que hacemos la lámina. Fabricamos lámina, tenemos muchos materiales 2D, muchísimos 2D. Pero trabajamos no grafeno, ni grafenoide. Estos son como grafenos, son de espesor atómico, pero son compuestos de coordinación 2D. Entonces son como pseudografenoides. Sí, pero es fácil de hacer, muy fácil de hacer. Te doy una receta ahí a de papel y lo vas a estar haciendo. Sí, claro. Bien, estos son materiales 2D y después los exfoliamos. Ok. Y los separamos igual que el grafeno. Los exfoliamos con un solvente que todo el mundo conoce, 1-metil-2-pirrolidona. Es un solvente que se usa todos los días en la industria farmacéutica. DMAP. Ajá, sí, sí. Pero ese solvente tiene una constante eléctrica enorme, 40 kilojoule por no sé cuánto por mol, una cosa de esa enorme, la constante eléctrica. Entonces esa constante eléctrica hace que esas láminas se abran. Y entonces lo que tenemos es una solución de láminas en ese solvente y después le agregamos las moléculas orgánicas. Para que hagan el efecto de autoensamble. Lo que hace es que se ensamblan. Mira, aquí tienes, este es el caso, por ejemplo, de imidazol, pero lo tenemos con muchas moléculas. Cualquier molécula que tenga un nitrógeno de honor se va a ensamblar ahí, o un oxígeno, el oxígeno menos o un azufre. Lo tenemos con nitrógeno, con oxígeno, con azufre. Cualquier molécula con un átomo muy básico ahí. Mira aquí, este imidazol se unió a este centro metálico. Este otro imidazol se unió a este, y estos 2 imidazoles que están ahí están interactuando mediante sus momentos dipolares, cuadrupolares. Y la prueba de la interacción muy fuerte es que este centro metálico y se están comunicando, uno le está diciendo al otro, yo te veo. Mira, magnetismo a 2 Kelvin, 7 Kelvin por ahí, pero mira, 7 Kelvin.
Medimos magnetismo hasta 1.8 Kelvin, ¿no? Y entonces esto está diciendo, yo te veo, nos comunicamos, pero eso tiene una importancia tremenda, que es la comunicación intermolecular. La comunicación intermolecular se da por interacciones pi-pi, interacciones dipolares y cuadrupolares. Pero este mismo tipo de interacción, las que están en el ADN, en el ARN, en todas las proteínas se comunican unas con las otras mediante interacciones de este tipo. Pero normalmente no puedes tener la posibilidad de tener moléculas aisladas. Esto te da la posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes muchas moléculas en un sólido, se pierde la individualidad, no puedes saber qué está pasando en la interacción. Aquí no, aquí tienes moléculas aisladas. Esta no está interactuando con esta, ni esta con esta. Esta está interactuando con su vecino de atrás. Entonces, desde el punto de vista básico, de información básica, esto tiene importancia aplicada para almacenamiento, separación, etc. Pero desde el punto de vista de ciencia básica, esto tiene un potencial enorme. Es un sistema, este sistema de tener materiales 2D y yo meter moléculas orgánicas entre esos sistemas, construir sistemas híbridos, tiene un potencial grandísimo. Es un potencial de ciencia de frontera, porque esto en definitiva es química física. Pero lo que tiene que ver con esto aquí tiene importancia biológica. No sé si con eso respondo a tu primera pregunta, ¿no? Esa sería la segunda pregunta. La segunda. ¿La primera cuál era? La primera era sobre tus rendimientos de las celdas que estás teniendo. Celdas. Mira, nosotros lo que logramos en el laboratorio, que es una lámpara con un espectrómetro, una lámpara de xenón, un espectrómetro para seleccionar la longitud de onda que quieres, la haces incidir sobre la muestra, un espectrómetro de masa, para ver lo que está sacando, y qué es y cuánto tengo, y un potenciostato. ¿Por qué? Porque hay veces que la luz no basta para mover, pero le pones un pequeño sobrepotencial y entonces ya el sistema trabaja. Andamos por ahí por 2%, 3%, 1%, depende del sistema. Así anda más o menos casi todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, estos del MIT, que produjeron el primer prototipo de 2 artificial, andaban por ahí más o menos 2, 3, 4%, 2%, 3%. Todo el mundo anda ya en la misma, ¿eh? Pero no hay que asustarse. La celda solar, la primera que se hizo en los laboratorios Bell en 1954, no alcanzó el 1%. Andaba a 0.1%. Y hoy las celdas solares, las industriales, 14, 15%. Pero los laboratorios se logra 60%. No hay que cansarse y hay que seguir buscando. Pero buscar con el primer laboratorio está aquí en la cabeza. No usar las manos hasta que yo no use la cabeza. Después que use la cabeza y pensé, entonces voy al laboratorio. Pero solamente el primer laboratorio que tenemos todos está aquí. Y el otro laboratorio es cuando usamos las manos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Bueno, nos comentaba que ya muchas industrias automotrices ya están trabajando en estas nuevas tecnologías hacia la posible extinción de los combustibles fósiles muy pronto y dar el cambio, ¿no? Que una de las alternativas es las celdas de hidrógeno. No, es que las celdas no necesariamente son de hidrógeno, puede ser de metanol. Ah, ok. Puede ser de etanol. La celda de metanol funciona muy bien. La celda de metanol y etanol, todas esas celdas funcionan bien, no necesariamente hidrógeno. Ok. Y mi duda es la siguiente, porque también no lo mencionaba, que ahorita hay un problema en el almacenamiento. ¿Cuáles son las barreras que hay que vencer que todavía no se pueden? Hay una forma de almacenar que es así, molecular.
y otra es como hidruro. El problema del hidruro es que puede almacenar hasta el 10%, 12%, muy bien, eso es lo que hace falta, pero la ciclabilidad es muy corta. Aquí la ciclabilidad es muy larga. Aquí, ¿cuántas veces puedes utilizar la absorción? Si aquello tú no estás descomponiendo nada, aquello es constante, continuo. Mientras que en el otro se forma un compuesto químico, un hidruro. El hidruro tiene mucho rendimiento, pero lo usas 2 veces y ya, se cayó. Se cayó. Si se logra resolver el problema de la ciclabilidad del hidruro, ya. De hecho, muchas compañías usan sistemas con hidruro, o sea, los coches de prueba, y otros usan sistemas como este que yo tengo aquí. Son unos tanques, igual que ese que tengo ahí, unos tanques pero que son de doble pared. Una pared tiene una capa de nitrógeno líquido que vale muy barato, ¿cuánto quiere? $1 el litro. Y entonces tienen el hidrógeno almacenado adentro a 77 kelvin. Y entonces muchos sistemas trabajan con eso. Nuestro prototipo trabaja así. Yo tengo un sistema construido de un tanque de prueba que es de doble pared. Una pared, triple pared, porque tiene una al vacío, como un DIWAR, otra de nitrógeno líquido y adentro el material, el hidrógeno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, pues no nos queda más que agradecer al doctor Edilson Francisco Reguera Ruiz y le hacemos entrega del siguiente reconocimiento, que dice así: la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Edilson Francisco Reguera Ruiz por su valiosa participación como ponente con la conferencia Materiales para conversión de radiación solar en energía química, efectuada en el marco del tercer coloquio de investigación en Ciencia y Tecnología 2015, los días 26, 27 y 28 de agosto, en las instalaciones del Centro Universitario. Atentamente, piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 28 de agosto de 2015, y firma el doctor Armando Zacarías Castillo, rector del centro. Muchas gracias, doctor.